Buenas noches, hermanos, bendiciones, mis amados. Nuevamente estoy acá con ustedes. Dios me los bendiga grandemente, esperando que todos en casita estén bien y sobre todo con el anhelo y el deseo de seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir en oración en estos momentos, dándole gracias al Padre por, por esta nueva enseñanza que Él trae a nuestras vidas y pues primeramente pues pedirle a Él que nos guíe y que use mi vida para poder compartirles este hermoso tema. Podemos cerrar los ojos, hermanos, si les gustan, pueden cerrar los ojos para concentrarnos y para más que nada sabemos que Dios es espíritu y en espíritu tenemos que ir al Señor, ¿verdad? Para no distraernos. Pueden cerrar sus ojos y elevamos esta oración en este momento. Gracias, Padre, por estar en este canal. Gracias por ser tus invitados, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos perdones primeramente por los pecados, Señor, que en este día hemos cometido. Si alguien, cada uno de los que están escuchando ha cometido, ellos saben en qué te han fallado. Señor, te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces, Señor, ya no queremos cometer, Señor, ya no queremos desagradarte, mas sin embargo, cuando venimos a ver, lo hacemos, Padre. Pero te pedimos que cada día, Señor, usted, Señor, nos dé, Señor, la fuerza, nos dé, Señor, el poder para poder vencer lo malo con el bien, bendito Dios. Gracias por este día, gracias por estos momentos. Espíritu de Dios, limpia esta atmósfera, limpia, Señor, esos hogares, limpia, Señor, nuestros corazones. Ven a purificar nuestras vidas, Padre, porque usted es nuestro Redentor, usted es el que nos viene a dar libertad y libertad, Señor, de aquellas opresiones, de aquellas cargas, Padre. Ayúdenos, Padre. En esta noche le pedimos que abra nuestros sentidos espirituales y que su palabra pueda penetrar y que pueda, Señor, quedarse grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes para no ser solo oidores, sino hacedores de su bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, traigo un tema que el Señor ha puesto en mi corazón y pues como se los he dicho antes, también yo estoy aprendiendo porque la carrera no termina acá, hermanos. La carrera hay que seguir hasta que lleguemos a la meta. Y la meta es nuestro Dios. La meta es llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Y a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Dios. Y para llegar a la estatura del varón perfecto tenemos que aprender cada día de su palabra, estar leyéndola, estar hablando con el Padre, hablando como un amigo, no como aquel padre que le tengamos miedo. Sí debemos de tener temor a hacer lo malo, temor a cometer lo malo delante de Él, porque Él nos quiere bien, Él quiere cosas buenas para nuestras vidas. Es como aquel padre que no quiere ver mal a su hijo, no le quiere desear mal a su hijo. Así que es nuestro Dios con nosotros. Él no nos quiere que nos vaya mal, Él nos quiere que nos vaya bien, Él quiere regalarnos de sus bendiciones. Y a veces, muchas veces, no es porque Él no quiera, es porque nosotros lo hemos permitido de esa manera. ¿Cómo? Cuando somos seducidos, cuando somos engañados por el enemigo. Porque ustedes saben que el enemigo a eso vino, ¿sí? A engañar, a matar y a destruir. Entonces, y a robar. ¿A robarnos qué? El diseño de Dios, como siempre se los he venido diciendo, cuando nosotros fuimos criados y desde antes de la fundación del mundo hemos sido planificados para que nosotros cumplamos con un propósito, para que nosotros, más que nada, busquemos de Dios, hablemos con Dios y el Señor abrirá los cielos y Él
derramará todas sus bendiciones a nuestras vidas. Estamos en un mundo terrenal, estamos en un mundo terrenal que necesitamos traer el cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque un día la primer pareja estuvo en ese lugar, en el paraíso, estuvo en el Edén, ¿verdad? Estuvo en un lugar muy bonito donde el Señor pues no quería, su propósito era que ellos no murieran, ni almáticamente, ni espiritualmente, ni físicamente. Pero ¿qué pasó cuando el enemigo, sí, cuando Dios más que nada les dijo a ellos que de todo árbol podían comer menos de uno, ¿verdad? Del árbol del, del, del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasó? Apareció, ¿verdad? Satanás, porque ellos prácticamente tenían ese diseño original de Dios, ellos no tenían intenciones de desobedecer, pero ¿qué pasa? Apareció esa figura, ¿sí? Cuando Satanás, ¿sí? La serpiente antigua dice que le dijo, ¿sí? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente dijo, no moriréis. Y efectivamente no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. Quizás yo me imagino que Adán y Eva dijeron, no, pues entonces Dios nos mintió, acá estamos, seguimos vivos y no nos morimos. Y Dios nos dijo que íbamos a morir el día que comiéramos del fruto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Desde ese momento, sí, una parte de nuestro ser murió, que fue la espiritual. Sí, físicamente no, pero espiritualmente sí, sí. Y pues almáticamente eh, también esa es su intención del enemigo, que el alma quede cautiva, que el alma quede engañada, que el alma también muera, porque cuando el alma muere, hermano, ya no, el ser humano ya no tiene intenciones de vivir, ya no tiene intenciones de seguir en este mundo, de avanzar, o de ser madre, o de ser hijo, o de ser un esposo. ¿Para qué quiero la vida? Y eso es lo que el diablo quiere, robar, que tu alma quede prisionera. Entonces, ¿qué pasó en ese momento al principio de la creación, verdad? Murieron espiritualmente. Y no nada más, sí, sus ojos fueron abiertos, dice, porque fueron abiertos al bien y al mal. Entonces, antes de que comieran el fruto, ellos solamente sabían el bien. Pero cuando ellos comieron del fruto, y no precisamente el fruto fue que hizo que vieran el mal, sino la desobediencia, ustedes lo saben. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, empezamos, sí, a ver más el mal que el bien. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva, o Eva y Adán, porque Eva comió primero el fruto, pero también le dio a su esposo, ¿verdad? Y entonces ellos estaban en la sabiduría del bien. Ellos no conocían el mal. Entonces, cada fruto prohibido, cada cosa que nos llevemos a nuestra boca, a nuestro deleite, y vamos a ir abriendo los ojos al mal. Y esa efectivamente así es. Es como cuando un niño nace y va creciendo, poco a poco el niño empieza a conocer el mundo que le rodea, empieza a conocer lo bueno y lo malo, y él va a elegir entre el bien y el mal. Entonces eso pasó con Adán y Eva. Cuando ellos conocieron el bien y el mal, entonces fueron abiertos sus ojos y sí sintieron vergüenza cuando Jehová se les apareció, ¿sí? Y ellos se escondieron, dice, se escondieron. ¿Por qué? Porque empezó Jehová a hablarle a Adán. Al primero que habló Jehová fue a Adán, y dijo, sí, dijo Adán, dijo el Señor, ¿por qué se escondieron? ¿Quién les enseñó cuando dijo Adán, tuve miedo, que estaba desnudo y me escondí?
El Señor, el Padre Jehová le dijo, bueno, pero ¿quién les enseñó? Claro, él ya sabía, ¿verdad? Así que, ¿qué pasó? Esa fue la consecuencia, ¿sí? Porque en el momento que ellos desobedecieron entró un espíritu de vergüenza, un espíritu de desobediencia y tuvieron vergüenza y no solamente vergüenza, sino también miedo. ¿Por qué? Porque dice, tuve miedo. No conocían el miedo, yo me imagino, no conocían el miedo, estaba todo, había una paz, había una tranquilidad, había una seguridad en ellos porque era todo bueno, ¿verdad? Porque Dios lo hizo perfecto. Cuando empezó Él a hacer la tierra, lo hizo bueno y vio Él que era bueno todo. Y por eso entonces creó a el hombre y a la mujer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esta consecuencia de haber desobedecido? Lo sacaron del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que no alargaran su mano y tomaran del árbol de la vida y coman y beban para siempre, dice este texto bíblico en Génesis. Lean el capítulo 3 y ahí lo van a encontrar. Así que para que ustedes reafirmen lo que el Padre les está diciendo en este momento, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué pasó? Es como cuando, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Cuando nosotros le fallamos a los padres y yo recuerdo cuando yo le fallé a mi madre y pues sí, estando estudiando, yo salí embarazada y que me dijo, bueno, ya no vas a estudiar, me falta un semestre, 2 semestres, perdón, para terminar mi carrera y pues este, me dice ella, me puso una condición, bueno, ok, ¿vas a seguir estudiando? ¿No vas a seguir estudiando? Y yo le dije, sí, quiero estudiar, dame la oportunidad y perdóname y pedí perdón a mi madre, pero eso sí, me puso condiciones, ¿sí? Te voy a poner condiciones. O sea, ya no tenía tantos privilegios, hermanos, y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Ya no tuvieron tanto privilegio y lo sacaron del huerto del Edén. Así que no tan fácil ahora, dice, iba a tomar, porque si ellos seguían ahí, pues iban a alargar su mano y tomarían del árbol de la vida y iban a comer y iban a vivir para siempre. Cuando Dios dijo, ahora no, ahora vas a trabajar y vas a trabajar y vas a labrar la tierra, ¿verdad? Y vas con el sudor de tu frente, a lograr el fruto de la tierra. Y también le dijo a Eva, ¿verdad? Que pues iban a tener sus hijos con dolores en su preñez, iba a tenerlos con dolores. Y todo eso ustedes lo conocen, hermanos, y el que lee Biblia, y si no, pues lean en Génesis cómo es que esta primera pareja perdió el privilegio, perdieron cosas, pero no del todo, porque Dios es tan hermoso y a causa del pecado fue que se perdió eso. Dios no quería, Dios no era ese su plan. ¿Sí? El plan del enemigo es ese, sacarte del diseño de Dios, sacarte de la grandeza de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es lo que Dios prepara para cada uno del que nace con el diseño de Dios. Pero al nacer, al venir a este mundo, se empieza a perder, ya lo habíamos platicado antes, ese diseño. Y por esa causa de la desobediencia, el hombre ahora muere físicamente. Pero el segundo Adán, que es Cristo, Él nos vino a dar vida. Y ahora tenemos la seguridad que nuestra vida espiritual ya no muere y que entraremos un día al paraíso, a ese lugar donde salió Adán y Eva, si nosotros somos obedientes, si nosotros buscamos de Dios, si nosotros hablamos con Dios y no abandonamos esa presencia de nuestro Dios, porque al abandonar la presencia de Dios, hermanos, ¿qué pasa? Olvidamos la ley, olvidamos los consejos, olvidamos todo lo que el Señor nos habla diario. Por eso necesitamos tener siempre esa comunicación diaria con nuestro Dios, hablarle al Padre, leer la palabra, porque muchas veces haciéndolo
fallamos, porque dice el Señor que no hay ni uno que no peque. Sí pecamos, hermanos. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Sí, entonces sí pecamos, pero ya no deliberadamente, ya no con intenciones, ¿verdad? Ya no pensando en el mal, pensando en la maldad, sino que ahora sí que a veces lo hacemos, cuando venimos a ver, lo hacemos y pecamos, pero abogado tenemos para con nosotros, con Dios, dice su palabra, y Él nos, si confesamos el pecado, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Entonces, hay una cita bíblica que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el diablo, que hubiera muerte física, ¿sí? Pero Dios tan hermoso, porque para Él no hay nada imposible, dijo, ahora dormiremos y seremos transformados. Como el diablo no se salió con la suya porque él quería vernos muertos. Y él esa intención tiene, hermanos. De hecho, esa intención tiene. Les decía hace un momento que él quiere destruirnos del todo. Él quiere destruirnos físicamente, él quiere destruirnos almáticamente, él quiere destruirnos espiritualmente y que nunca conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libre, dice su palabra. Por eso necesitamos leer la palabra, leerla. Y si hoy le fallamos al Señor, no escuchar esas voces, mira, ya le fallaste, mira, no eres digno, mira, no avances, mira, mejor regrésate, mira, mejor estás bien en el mundo, mira, mejor ya ni le busques porque no puedes. No, hermanos, no, hay que seguir, hay que pedirle perdón, porque para eso ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque Él vino a ese mundo y Él estuvo acá como humano. Sí, claro, no con la misma condición de nosotros, no porque haya sido el Hijo de Dios, sino porque Él se preparó, porque Él desde pequeño entraba a la sinagoga a leer las Sagradas Escrituras, a leer el Torá, a leer, sí, y estaba preparando su ministerio. ¿Para qué? Porque llegó a una cierta edad, a los 30 años. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? Y nosotros queremos cambiar de un día para otro. Nosotros nos desesperamos cuando apenas quizá llevamos, miren, yo les digo, y yo les he dicho en otros videos que yo me paré y me sacudí el polvo y dije, no, esta vez yo voy a avanzar, esta vez yo por nada voy a dejar la lectura bíblica, hablar contigo, Señor, diario, día y noche. No va a haber un día que yo no lo hago. Y sí, no voy a mentir. Han habido desde hace un año que yo inicié ese pacto con mi Dios. Sí, le he fallado. Ha habido una noche quizás que no he ido y oro en mi cama y digo, pero oro en la cama y digo, Padre, perdóname quizá, pero vuelvo a repetir, no como antes lo hacía, no como antes que, ay, no, pretextos sobraban, hermanos, excusas sobraban y justificaciones sobraban, pero no, hermanos, tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Tenemos que vencer, ¿por qué? Porque Dios nos quiere ahí, en su presencia, y Él nos quiere que en el día nos vaya bien. ¿Y quién nos va a cuidar? Él. Sí, por eso también tenemos que aprender, y este es otro tema de los ángeles que quizá más adelante lo comparta. Primeramente, mi Padre lindo, que me lleve a esas citas bíblicas para podérselas compartir, porque el activar o pedirle a Dios que envíe sus ángeles y que vayan los ángeles y mandar a los ángeles es un arma espiritual y es parte de nuestro privilegio de ser hijos de Dios, reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos con el Padre, le pedimos al Padre, envía tus ángeles que siempre acampen alrededor mío, me defiendan, me cuiden, me lleven a donde me tengan que llevar, que no permita, Señor, que yo caiga en tentación, ayúdame. Y tenemos que nutrirnos de la palabra, alimentarnos, porque si no vamos a estar débiles. ¿Y qué pasa? La nueva criatura que somos ahora cuando aceptamos a Cristo va a estar débil, pero queremos andar en el Espíritu, tenemos que buscar las cosas del Espíritu, leer la Biblia, adorar, ayunar, empezar a hacer lo que a Dios
le agrada, empezar a dejar todo lo que a Dios no le agrada. Eso es en dejar morir al viejo hombre y crecer en la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Por eso necesitamos alimentarnos, no nada más ir al domingo a la iglesia, escuchar la palabra y ya. Tenemos durante la semana tenemos que estar leyendo la palabra, leyendo para poder, sí, ocuparnos del espíritu y no de la carne. Entonces el diablo, ¿qué pasa, hermanos? Te seduce como lo hizo con Adán y Eva, ¿sí? Así lo hizo también con Jesús, pero Jesús cumplió su misión y fue obediente. Él sedujo cuando le dijo, si eres Dios, convierte estas piedras en pan, o le dijo, tírate de este pináculo, y o sea, cosas así, hermanos, y el enemigo usaba la palabra, porque el enemigo actúa con la parte de la verdad y parte de la mentira, pero no porque te esté diciendo la verdad, sí, él la ocupa, sí, más que nada a su conveniencia, sí. Entonces tenemos que ser como nuestro Dios, el ejemplo que nos dio Dios. Él oraba, él ayunaba, ¿verdad? Él no renunciaba porque no tenía que renunciar a nada, porque él no cometió pecado, pero nosotros sí, hermanos, hoy en día necesitamos más que ayunar y orar, también liberarnos. ¿Cómo hacerlo? Renunciando al pecado, diciéndole, porque recuerden que la palabra en la boca, en la lengua está la vida y la muerte. Y otro texto bíblico, por tus palabras te enlazarás. Y entonces, si queremos enlazarnos, si queremos declarar cosas de bendición, hay que decirlas, hay que renunciar al pecado, renunciar a lo que hemos sido, renuncio a la ira, renuncio al vicio, renuncio a la pornografía, renuncio al chisme, renuncio a la falta de perdón, renuncio y no importa, aunque tal vez el enemigo te va a llegar a decir, mira, no funciona, mira, pero tú renuncia, ¿sí? Y creyendo, siempre les he invitado a decir que creamos, que no claudiquemos, ¿por qué? Porque entonces el enemigo empezará a trabajar más con la mente, porque vuelvo a repetir, el enemigo donde ataca más es en la mente. Entonces, en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que renunciar. Despojaos quiere decir renunciar, quitar, dejar, abandonar. Entonces tenemos que decir, Señor, yo en tu nombre, yo renuncio en esta mañana a toda perversidad, a toda malicia, a todo chisme, a toda murmuración, a todo aquello que no te agrada. En Mateo 16, 25 al 26 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sí? Y negar quiere decir también eso, negar, dejarlo, soltarlo. O sea, lo que no es de Dios hay que dejarlo, hay que soltarlo, hay que renunciar. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que renunciar, confesar el pecado, confesarlo, porque si nada más renunciamos, pero no confesamos también, tenemos que, la confesión es parte, porque el Señor nos dice, si alguien comete pecado, abogado tenemos, ¿sí? A Jesucristo para con nosotros. ¿Por qué? Porque al confesar estamos haciendo un acto de humildad, un acto de humillación, un acto de sinceridad ante Dios. Y Señor, lo hice nuevamente. Sí, Señor, aunque no me agradó, aunque yo me arrepentí, me dolió haberte fallado, pero aquí estoy. Y el Señor va a hacer el milagro. El Señor va a hacer el milagro. No tenemos que dudarlo. Tenemos que confesarnos y apartarnos, porque recuerden que cuando le dijo a María Magdalena, le dijo, te perdono, tus pecados se sean perdonados, ve y no peques más. Y siempre ocupaba esa palabra, el Señor, ve y no peques más. Entonces tenemos que confesarlos, pero apartarnos para alcanzar misericordia, porque si lo confesamos y seguimos insistiendo en el pecado, entonces ya no es un de repente, ya no es porque inconscientemente, sino deliberadamente, ¿sí? Entonces también tenemos que anular las actas contrarias. De esa forma anulamos las actas contrarias cuando abandonamos el pecado,
cuando renunciamos al pecado. En Colosenses 2, 14 al 15 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a la potestad de los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. ¿Qué hacemos, hermanos? Muchas veces la persona que tiene una atadura, que tiene un pecado, que lo tiene cautivo, la persona que, por decirlo así, está adulterando, o el homosexual, o la prostituta, o pecados así, a los asesinatos, todos esos, pero, pero ahora sí que esos pecados llega un momento que el enemigo lo publica y te avergüenza, ¿sí? Pero tenemos que romper esas actas. Cuando nosotros estamos arrepentidos y renunciamos, tenemos que anularlas, tenemos que decirlo, tenemos que declararlo, tenemos que anularlo con nuestra boca, porque en el mundo físico sí hay resultados en el mundo espiritual. Y si nosotros lo decimos, se efectúa en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo opera en el mundo espiritual, ¿sí? Opera. Y muchas veces decimos, bueno, pero nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al diablo. Y algunos comentan que sí han visto a Dios, que sí han visto a Dios o que sí han escuchado a Dios. Y también hay personas, esas personas que se dedican a la brujería, que han visto al diablo. Quizás, sí, lo han visto. ¿Ah? Pero no precisamente podemos verlo. Entonces, en el mundo físico, si lo creemos, si lo hacemos, va a dar resultado en el mundo espiritual. No debemos de dudar. Entonces, tenemos que decirlo, tenemos que anular toda acta contraria que había en nuestra contra. Si yo ya me arrepentí de ver pornografía, yo tengo que anular toda acta contraria en mí y en mis generaciones para que no afecte a mis generaciones venideras y mantenerme, como dice su palabra, ve y no peques más, mantener esa postura, mantener la libertad que ya nos dio Dios. Entonces, hermanos, sí, esto es para toda la vida, hermanos. Hasta que Cristo nos lleve a su presencia, tenemos que ir al Padre, tenemos que confesar, tenemos que renunciar, tenemos que anular las actas y tenemos que declarar para nuestras vidas esas bendiciones. ¿Sí? Tenemos que destruir todo ataque del enemigo, tenemos que aprender a usar las armas espirituales, porque un guerrero, un soldado, no es soldado por ser soldado, no tiene un arma nada más para tenerla como adorno, un momento la tiene que usar, un momento la tiene que activar, y nosotros somos hijos, reyes y sacerdotes, somos soldados, hay tantas cosas que somos para Dios, que tenemos que saber cuándo somos soldados y cuándo tenemos que activar esas armas espirituales. Y el confesar, el liberarnos, el anular, el establecer es para todos los días, hermanos, hasta que Cristo nos llame a su presencia. Entonces, tenemos que, ¿sí? No darle cabida al diablo. No le demos lugar al diablo, ¿sí? ¿En qué forma? Muchas veces somos cristianos, nos decimos ser cristianos y vamos a la iglesia y decimos, Señor, te busco y todo, pero tenemos el odio, tenemos el rencor, hermanos, todavía seguimos mintiendo, seguimos diciendo groserías, expresándonos mal, estamos haciendo cosas malas cuando Dios ya no quiere eso, ¿sí? Entonces yo los invito a que renuncien a todo eso. Renuncio a la falta de perdón, renuncio a la ira, renuncio a las groserías y a todo lo malo. Hagan una lista, escríbanla y rómpala. Rompo todo decreto que tiene el diablo contra mí, ahora la anulo en el nombre de Jesús y soy libre. Y sé libre, mantén tu libertad. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en el video que voy a grabar. Si no lo grabo en estos días, el próximo sábado, hermanos, pero aquí estaremos. Cuídense mucho y activen la fe, activen estas armas espirituales.
para que el enemigo no gane ventaja. Suscríbanse, denle like, compartan el video y hagan sus comentarios.